Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Buenas noches. Gracias, Caleb. Muy buenas noches. Amados hermanos, muy buenas noches. Qué bendición estar reunidos, un grupo de sus hijos, un remanente fiel, para buscar que alimentarnos en la palabra del Señor, que ser alimentados espiritualmente para nuestro crecimiento espiritual. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos, pidiendo que el Señor sea dirigiendo esta reunión de principio a fin. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, amoroso Señor, en esta noche, un grupo de tus hijos, un grupo de tus escogidos, de aquellos que tú, Señor, desde la fundación del mundo los escogiste, los señalaste, los separaste, Señor, hoy se reúnen juntamente conmigo para escuchar tu palabra. Padre, perdona todos nuestros pecados. Sabemos, entendemos, Señor, que tú has puesto un cerco de fuego en torno a cada uno de nosotros para que el maligno no nos toque, porque lo que tú has predestinado, has predispuesto para nosotros, nada ni nadie nos va a poder quitar ni arrebatar. Y eso es, Señor, tu reino absoluto, eterno. Gracias por este tiempo tan precioso, Señor. Permítenos regocijarnos, permítenos, Señor, disfrutar de este tiempo en tu presencia. Padre, quita de nosotros toda preocupación, toda tensión, todo temor y toda duda, todo aquello que nos aleja de tu presencia, todo aquello que es un estorbo. Quítalo, Señor. Que podamos declarar con fe que tenemos la mente abierta, nuestro corazón receptivo, que estamos expectantes, Señor, de aprender un poquito más de ti en esta noche. Eterno Dios, ponemos bajo tu autoridad y señorío todo lo que vamos a escuchar hoy. Que sea palabra tuya y no de hombre, que sea, Señor, sabiduría tuya y no sabiduría humana, Padre, sino que seas tú hablando a nuestro corazón y edificando nuestras vidas para toda buena obra en el nombre precioso de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Hemos titulado estos estudios bíblicos No estamos solos, tenemos quien nos defienda. Vamos a estar por algunas noches eh, meditando en esta enseñanza para poder entender realmente cuál es nuestra verdadera posición en Cristo, cuál es nuestro camino, nuestro derrotero, cuál es nuestro fin. Amén. Eso es lo que queremos de alguna manera a través de estas enseñanzas bíblicas a la luz de la palabra de Dios, estaremos avanzando. La palabra del Señor dice en Isaías 41:10, es un pasaje archiconocido, pero igual confío en que ustedes tienen su papel ahí, su lápiz o en su dispositivo móvil pueden estar anotando los pasajes que Caleb ya los ha mandado también, pero lo ideal es que puedan ustedes luego de la reunión, en su tiempo con Dios, en su tiempo de meditación, puedan chequearlo, porque ¿saben qué, hermanos? Los 25 minutos que tengo de espacio con ustedes no es suficiente como para que se pueda canalizar toda la información, toda la enseñanza. No, no se puede, por más que tratamos de resumir, de hacerlo más didáctico, pero de todas maneras van a quedar muchas cosas sueltas. Pero si ustedes comienzan por su cuenta a leer los pasajes que les damos, yo sé que van a ser edificados. Amén. Entonces vamos a Isaías en el capítulo 41, versos del 10 hasta el 13. Dice así la palabra del Señor. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo,
y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque, dice el verso 13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Esta escritura fue escrita para el rey Ciro, ¿no? O sea, diciéndole en todo caso que el Señor estaba con él por donde quiera que fuera. Esta palabra, no, de alguna manera es una seguridad de Dios para el pueblo de Israel. Entonces, mis hermanos, aquí en el verso dice, porque yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. En el capítulo 45 de Isaías, avanzamos 2 capítulos, en el verso 2, Isaías 45, versos 2 y 3, dice así, ¿no? Encargo de Dios para Ciro. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos y daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová tu Dios, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Acá podemos verificar cómo el Señor le encarga a Ciro. Le dice, yo iré delante de ti, ¿no? Y enderezaré los lugares torcidos, aplanaré los lugares, las carreteras sinuosas, Él lo va a poner derecho, ¿no? Quebrantaré las puertas de bronce. Muchas veces se cierran muchas puertas delante del creyente, delante del cristiano, ¿verdad? Las oportunidades como que son esquivas, ¿no? Como que al verte creyente, al verte cristiano por ahí, tienes menos oportunidades que los otros. En el transcurso de estas lecciones vamos a irnos dando cuenta cómo el enemigo que tiene control de este universo, de las empresas, de las industrias, son mucho más sagaces que los hijos de Dios, son más sabios para hacer sus business, para hacer sus negocios. Así dice la Biblia y lo vamos a sustentar, como los impíos son muy moscas, muy pilas para hacer sus cosas, mueven sus fichas, ¿verdad? ¿No? Y tienen sabiduría. Por eso la Biblia dice que son mucho más sagaces que los hijos de Dios. La sagacidad. Nosotros los cristianos tenemos sabiduría, tenemos sagacidad también, pero muchas veces somos muy lentos, somos muy conformistas, somos un poco quedados y no tenemos el arrojo, no tenemos la osadía que tiene el impío. Ellos nos llevan la ventaja, por puesta de mano nos ganan muchas veces. Y molesta que un impío te gane un contrato, ¿verdad? Da cólera que alguien que es un impío o una hija de impío te quiste el puesto que se supone, entre comillas, iba a ser para ti, pero usando algunas estrategias, algunas artimañas mundanas, logran que le den el título a otra persona, que le den el puesto a otra persona. Y tú dices, pero eso me correspondía a mí. ¿Por qué es que? Entonces, hay muchas cosas que nosotros en el transcurso de estas lecciones vamos a ir aprendiendo. Acá el Señor le está diciendo a Ciro, ¿no? Yo iré delante de ti. Si tú tomas esta palabra como tuya, sea que te llame Juan, Zenón, Pedro, Edgar, Emilio o lo que sea, decir, yo iré delante de ti, dice el Señor. El Todopoderoso de Israel dice, yo iré delante de ti y enderezaré sendas torcidas. Tú te das cuenta que hay alguien superior a ti que va delante de ti. Va acomodándote el camino, va quitándote las piedras, va quitando el hueco para que tú puedas pasar por ahí. Y dice, y te daré los tesoros escondidos. ¿Qué pasa? El pueblo de Israel era un pueblo rico que siempre ganaba mucho dinero y hasta el día de hoy son una potencia mundial en oro, no en riquezas. Y cuando le invadían sus enemigos porque se apartaban del Señor y le daban la espalda a Dios, entonces sus enemigos venían, los invadían porque tenían mucho oro ellos. Y entonces ellos para salvaguardar sus tesoros, ¿qué hacían? Hacían huecos en la tierra y lo tapaban, lo escondían. Entonces él dice, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Hay muchas
enseñanzas, muchas cosas que todavía no han salido a la luz, aún con todos los avances de la tecnología moderna, que vivimos en tiempos postmodernos, que todo se reduce a un chip pequeñito, ¿no? Donde se encuentra tanta información de nosotros o del mundo o de la publicidad o de la rama que usted quiera, de la medicina, de la astrología, de lo que usted, en un chip tan pequeño se puede condensar tanta información. En esos tiempos en el que vivimos, dice aquí, y te daré los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo un nombre. Eso es lo que le dice Dios al rey Ciro, que él iba a darle esos tesoros que estaban escondidos, que los israelitas escondían cuando eran invadidos por Babilonia, por los medo-persas, en fin, ellos fueron invadidos por 8 imperios y sobrevivieron a todos, ¿no? Entonces, muchas veces, amados hermanos, como creyentes, como cristianos, hemos atravesado situaciones difíciles y tal vez muchos de nosotros estemos en ese momento donde decimos, pero ¿por qué siento que Dios no está conmigo? Se supone que esto ya debía haber salido y mira, estoy esperando la lluvia y la lluvia no ha llegado. Estoy esperando esa bendición y esa bendición todavía no se ha hecho. Estoy esperando la sanidad para mi hijo, para mi hija o para mi familiar, para mi padre y no se ha dado. Y yo estoy haciendo lo que se supone todo cristiano, todo creyente debe hacer. Es decir, ya lo hice todo, pero no sucede aún. Muchas veces nos pasa eso. Lo que a veces nosotros como creyentes no entendemos, no es que dudamos del poder y la magnificencia de Dios, y no dudamos de nuestras oraciones muchas veces, lo que sucede es de que nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Ahí hay un gran diferencial. Cuando muchas cosas el Señor te los da en su momento son de súper bendición para ti, pero hay otras cosas que definitivamente no funcionan o no se dan en el tiempo y es precisamente para proteger, para cuidar tu identidad. Pero en el momento no lo vemos de esa manera. Entonces nos desesperamos y muchas veces tiramos la toalla. Había una ilustración que nosotros lo imprimimos cuando teníamos una imprenta y los obsequiábamos a todo el que venía por ahí por la imprenta, ¿no? Que se llama Huella. Seguro ustedes lo han leído también alguna vez. Entonces aquí relata cómo un hombre que va caminando por la playa, él relata de esa manera, está caminando por la playa, supuestamente camina con Jesús. Entonces él en la arena, obviamente en la arena se quedan las huellas de las dos personas caminando. Entonces él camina con Dios buen tiempo, bastante tiempo, pero en algún momento de su vida él voltea a mirar atrás las huellas que ha dejado o que han dejado los dos. Supuestamente Jesús que caminaba de lado de él y él. Entonces, y él se da cuenta que en algunos espacios de su vida, de su historia, solamente ve dos huellas nada más y las otras de Jesús aparentemente no están. Y son precisamente en esos momentos de crisis, en esos momentos de duelo, en esos momentos de luto, en esos momentos de enfermedad, de crisis tan grande, en que como que el Señor lo deja solo. Entonces, este hombre reclama, le dice, Señor, ¿cómo es que tú en los momentos que más te necesito, tú te vas, me dejas solo? Yo puedo ver que en esos tiempos que he pasado dificultad, solamente veo mis huellas. El Señor Jesús le dice, no, fíjate bien, cuando tú solamente en esos tiempos de crisis, en esos tiempos de mortandad, en esos tiempos de muerte como el que estamos viviendo hoy, y ves solamente un par de huellas en la arena, es el momento en que yo te estoy cargando en mis brazos y esas huellas son mías. Pero cuando lo vemos, digamos, desde nuestra óptica, pareciera que en el momento de dificultad el Señor nos abandona, nos deja. Y no es así. Fíjense, el salmista David en el Salmo 23, también un super salmo, un salmo muy conocido, archiconocido, Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En el verso 4 dice, ¿no? Aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo.
el salmista se dio cuenta de que aunque lleguen los tiempos de muerte, así como lo que está viviendo el mundo en este momento, tiempos de coronavirus, donde hay mucha mortandad, donde esta tercera ola acá en Sudamérica, en Perú particularmente, está haciendo ya algunos destrozos y creen los entendidos de que al final de febrero va a estar el pico más alto. Esperemos, confiemos en Dios en que no cause mayor muerte, más por el contrario, que ya se disipe este mal que está afectando a las naciones del mundo. En el Salmo 91 es un salmo precioso que confío en Dios que ustedes ya lo sepan de memoria también. Jehová, no, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En el verso, a lo que solamente quiero dedicarme ahora para no salirme del enfoque que queremos enseñar en estas 2 o 3 clases, ¿no? Dice en el verso 15, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Está hablando el Señor aquí. El Salmo 91 es un salmo donde tiene una parte que habla el hombre y tiene una parte en que Dios le contesta en el mismo salmo. Ya lo hemos estudiado anteriormente, porque acuérdense que ya tenemos 400 lecciones. En algún momento ya lo hemos estudiado esto, pero seguro que lo vamos a volver a estudiar, porque hay una parte donde dice, el que habita al abrigo del Altísimo, está diciendo a la persona que habita al abrigo, no el que viene de visita, no, el que habita, el que tiene su habitación, al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Él es el que está hablando, pero en esta parte de aquí, en el verso 15, dice, me invocará y yo le responderé. Aquí ya está hablando Dios. ¿Okay? Dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Del relato de huellas que les acabo de mencionar, ¿no? Pareciera de que no, el Señor te abandona y tú solito caminas tu angustia, pero acá no, acá dice, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Es que el Señor ha puesto sus ojos en ti y no te va a dejar, no te va a soltar. El día que tú estás sobre todo viento en popa, Él está contigo. El día frío, el día de invierno, el día de lluvia, el día triste, el día del duelo, el día de desesperación, dice, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Entonces, esto de alguna manera nos demuestra que no estamos solos, que tenemos quien nos defienda, que no somos huérfanitos, que tú eres el Israel espiritual. Nosotros no somos judíos, ¿no es cierto? Porque no hemos nacido allá. No somos del linaje de Abraham en la sangre, en la carne, pero sí del linaje espiritual. Somos real sacerdocio, nación santa, ¿no? Linaje escogido, dice la Biblia. Entonces, mis hermanos, nosotros somos el Israel espiritual. Por eso no nos vestimos como los israelitas, no nos ponemos algunas cosas que ellos usan, no porque no somos de ahí, pero espiritualmente, definitivamente, sí somos hijos de Dios. Ahora, cuando nosotros sentimos que nos sentimos abandonados, valga la redundancia, tristes, que todo se nos va en contra, y vemos que hasta los vecinos no nos quieren, nos borran de su WhatsApp, no nos invitan a su círculo, dicen, ah, no, ya no lo llames a ella, no lo llames a él porque se han vuelto religiosos, se han vuelto cucufatos, se han vuelto fanáticos, ¿no? ¿Sabe? Realmente no están haciéndole reproche a usted, están rechazando al que está dentro de usted. Y sabe, viene a ser como un halago, porque ya usted no es parte de esa colonia, de ese grupo. Ahora usted pertenece al Israel espiritual, ya no pertenece a Egipto, ya no pertenece al mundo.
Y eso debe tomarlo usted como algo que es gravitante para su vida. Que le diga, no, ya no le invite, ya no le participe, no, se volvieron evangélicos, mira, resulta que ven un programa todas las noches por Zoom. ¡Ah, qué asco! Oh, no. ¿Sabe? Tómelo como un halago. De verdad se lo digo. De verdad, pero al Señor Jesús lo despreciaron. Al Señor Jesús lo menospreciaron. Al Señor Jesús lo escupieron. Al Señor Jesús lo hirieron. Al Señor Jesús lo crucificaron. Lo colgaron en una cruz. Se burlaron de él. Le pusieron una corona de espinas en su cabeza cuando era el rey de los judíos. Pero le pusieron una corona de espinas, ¿no? Lo maltrataron, lo hirieron. Entonces, si a él hicieron todo eso, imagínense lo que pueden hacer por nosotros. Pero aún allí, nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque en medio de esta situación, de esta generación cruel en que vivimos, todavía podemos compartir la palabra, todavía podemos reunirnos y escuchar la palabra de Dios y no somos apresados por ello, no somos ajusticiados por eso. Todavía. Usted puede ir por la calle y decir soy creyente y por eso no lo van a fusilar. Lo menos que van a sentir un poco de repudio seguro, de repente un poco de rechazo, pero ahí no más. Pero nosotros vamos entrando ya a lo que queremos enseñar y vamos a ir a Éxodo capítulo 1, versos del 9 al 11. Esto ha sido como un preámbulo para ir llegando, para tener, digamos, una base sobre el cual vamos a desarrollar las enseñanzas en estas 2 o 3 noches que vienen. Dice así Éxodo 1, capítulo 1, versos del 9 al 11. Dice, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para que, con él, para que no se multipliquen y acontezca que viniendo guerra también y se unan a nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vaya de la tierra. Nosotros hemos enseñado en clases anteriores que en la terminología bíblica existe el lenguaje de los tipos. Un tipo de Dios, un tipo de Satanás, un tipo de tierra prometida, un tipo de mundo. En este caso, por ejemplo, aquí en el pasaje que estamos en Éxodo 1, verso 9, he aquí, dice, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Aquí está hablando Faraón, y Faraón es un tipo de Satanás. Egipto es un tipo de mundo, ya lo vimos anteriormente, pero para los que recién nos sintonizan, entonces lo repasamos. Aquí está hablando el Faraón, dice, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios, le dice a sus líderes, para con él, para que no se multipliquen. Uno de los, digamos, de los enfoques de Satanás, uno es de que no nos multipliquemos. Uno de los temores que él tiene es que usted se multiplique. No, por eso dice aquí, he aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Está hablando el faraón. Ustedes por historia, ya lo vimos anteriormente, es cómo, ¿no?, llega el pueblo de Israel al imperio egipcio, cómo son absorbidos por Egipcio. De alguna manera, cuando José era el segundo después del faraón y trae a toda su familia, a todos sus 10 hermanos con él, 11, ¿no? 12 con Benjamín, que forman las 12 tribus de Israel, y vienen a sentarse en comer en una tierra donde, dentro del imperio egipcio, donde les permiten ellos vivir. Pero ellos vinieron así como quien dice, una familia de 12 hijos, pero todos ellos se fueron multiplicando de una manera asombrosa, de tal manera que a la vuelta de 400 años, el faraón se da cuenta de que el pueblo de Israel se había multiplicado tremendamente, que las mujeres hebreas eran mujeres muy fértiles, se embarazaban rapidísimo y en cambio las egipcias no.
Entonces, aquí llega este momento donde dice, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multipliquen. Es el mismo temor que tenía Faraón en ese momento sobre los hijos de Israel, es el mismo temor que tuvo Hitler cuando el pueblo de Israel, los hijos de Israel estaban en Alemania en el tiempo del 1941, que no tenía nada que ver en la Segunda Guerra Mundial el pueblo de Israel porque no eran nación, ¿me entienden? No eran nación. Entonces, pero Hitler tuvo temor de ellos porque ellos eran muy bendecidos en sus negocios. Ellos ya fueron comprando propiedades, comprando negocios de los alemanes. Ellos comenzaron a surgir de una manera tremenda porque Dios los bendecía donde quiera que iban. Ellos iban sin nada, sin mucho dinero, pero eran grandes negociantes y sus negocios eran prosperados. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba con ellos. Imagínense José cuando es vendido por sus hermanos, ¿no? Él llega, Potifar lo compra como criado, como esclavo lo compra, lo lleva a su casa, pero él no va con una mentalidad de esclavo, él va con una mentalidad de gobernante, de gobernador. Por eso es que cuando él lo ponen en la casa de Potifar, todo lo que él hacía, lo que él tocaba, era bendecido, era prosperado, porque él no tenía una mente de esclavo, él tenía una mente de libre, de bendecido de Dios. Va a la cárcel, lo mandan a la cárcel, ustedes ya conocen la historia, ¿no? Y ahí es bendecido en la cárcel. Y de ahí Faraón lo saca y lo lleva al palacio, lo lleva para que sea nombrado el gobernador de Egipto. Ahí es donde hace traer a toda su familia para Egipto, ¿me entienden, no? Para que nos ubiquemos en el tiempo. Entonces, ahí es donde se reproducen, donde se multiplican. Y aquí el temor ya de Faraón dice, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multipliquen. Es el mismo temor que tuvo Hitler en Alemania. Es el mismo temor que tuvo el malvado Amán en los tiempos de, de la reina Esther y Mardoqueo, que quiso y preparó la horca para eliminar a todos los judíos. Imagínense, está en el libro del Esther, pues ustedes pueden revisarlo con toda tranquilidad ahí. Es impresionante. Ahora, es el mismo temor que tiene Satanás por usted y por mí, porque usted es el Israel espiritual de Dios. ¿Ven? Sí lo es. Entonces, él tiene temor y está buscando que usted no se multiplique. Ya, que usted escuche el programa al hermano Max todas las noches. Ya, bueno, está bien, dice. Les voy a dar permiso, pero que no se multipliquen, que no avisen a más. ¿Me entienden, no? Que usted no sea multiplicado. Entonces aquí el temor del faraón era que no se multipliquen, el temor de Hitler era que no se multipliquen, el temor del malvado Amán era que no se multipliquen, el temor de Saddam Hussein era que el pueblo de Israel sea desaparecido, que no se multipliquen. Y quiso destruirlo y derrotarlo hasta el último minuto y terminó en la horca. Saddam Hussein, que es ya de nuestros tiempos, ustedes han leído los periódicos, ven los noticieros y saben qué pasó con él. Entonces, mis hermanos, el problema del enemigo es no dejar que usted se multiplique. Siempre está metiendo su cuchara para entorpecer el programa, siempre está tratando de que no salgamos, siempre está tratando de que usted no llegue a sintonizarnos, ¿no? Entonces, mis hermanos, seamos fuertes. Esta parte de la enseñanza tiene ilustraciones muy bellas. Yo les animo a conectarse mañana y pasado. Vamos a ver cómo, ¿no? Eh, Balac es contratado por Balac, ¿no? Para maldecir al pueblo de Israel de una forma de hechicería, pero no prospera. Hay muchas cosas que tenemos que aprender en adelante, ¿no? Y nosotros vamos a compartirlos con todo amor. Usted manténgase firme, usted eche fuera al demonio como el Señor lo ha enseñado, como lo vimos, como lo hemos aprendido. Dígale al enemigo, te equivocaste de cliente, diablo. Te metiste con la gente equivocada. Cuando venga a tocar a su familia, dígale de frente, te equivocaste de cliente, diablo. Te metiste con la gente equivocada. Esta gente no está sola. Esta gente no es huérfana. Tiene un padre, tiene un Dios, tiene una herencia, tiene un legado.
tiene una unción, ¿no? Entonces, dígale así, ¿no? Esta gente tiene quien pelee por ellos. Esta gente no está sola. Esta gente tiene quien los defienda. Y nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Nadie puede llevarse lo que ha sido designado por Dios para ti. Nadie te lo puede quitar. La túnica que había sido elaborado para José y cuando sus hermanos lo vendieron, esa túnica no le cabía a nadie porque había sido diseñada, hecha para José, no para sus hermanos, ¿no? Entonces, si algo o alguien se fue de tu vida, es porque no eran para ti, porque no estaban diseñadas para ti. No te preocupes. El Señor dice que Dios cada mañana hace las cosas nuevas para ti. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Y cuando el Señor dice que hace cosas nuevas para ti, es porque quiere que tú también hagas cosas nuevas. Imagínate si el Señor te va a estar dando cosas nuevas para que tú sigas haciendo las mismas cosas siempre. No tiene sentido, ¿verdad? Es un desafío del creyente, del cristiano, multiplicarnos en otras personas. Los tiempos son difíciles. Tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los tiempos son malos. Compartir la palabra del Señor. Yo tengo solamente 25 minutos cada noche, de lunes a viernes, pero usted tiene 24 horas. Que duerma 8, ya le quedan, ¿no? La tercera parte. Y de esas, digamos que solamente 8 horas pueda compartir en su trabajo con alguien. Es mucho más que 25 minutos que yo pueda compartirles, ¿verdad? Porque ustedes pueden llegar donde yo no puedo llegar. Ustedes están con gente que yo no estoy. Ustedes viven en lugares donde yo no estoy. Entonces ustedes pueden hacer la obra. La gente lo va a leer a usted. Usted es un libro abierto. La gente no va a leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero va a leerlo a usted. Tiene que ser usted esa influencia positiva para el mundo, para la gente, para su generación, para su familia. Usted tiene que ser el responsable de inspirar a la gente para recibir a nuestro Señor Jesucristo y sean salvos. Que Dios los bendiga, que tengan una noche de paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Si el Señor lo permite, mañana en este mismo horario estaremos con ustedes compartiendo su poderosa palabra. Muy buenas noches, familia. Bendiciones. Buenas noches. Que Dios los guarde, que Dios los cuide. Cuiden a sus familias. Bendiciones, hermanos. Recording stopped.